¿cómo lo definimos, Carola Fuente? ¿Una secuela? Sí, es parte de la saga. Quizás van a ser 3 documentales. Estás como en El Señor de los Anillos ya, ¿o no? Game of Thrones, como Game of Thrones. Vamos para serie, sí, vamos para serie. Segunda temporada. Estamos hablando de una secuela de Chicago Boys. Sí, sí. Tenemos ustedes ya la escucharon, a Carola Fuentes en nuestro estudio, lo que es un placer porque debe ser del trabajo periodístico más vivo, más genuino que hemos tenido en los últimos años a partir de su investigación de los Chicago Boys, que es un tema que nos da vuelta permanentemente. Se nos repite. Sí. Y la invitamos porque vamos a hablar de efecto ladrillo. Bueno, Carola Fuentes, periodista, investigadora, está en La Ventana, ¿no? Trabajando desde ahí, haciendo documentales, trabajando en producción de televisión también, series documentales, etcétera. Y este efecto ladrillo se estrena o se pone en Sanfix, en este festival que estamos teniendo esta semana, pero en octubre va a estar a público. Y tiene harto de qué hablar. ¿Por qué dices que es una secuela? Porque igual parte en el estallido. Conversemos un poco del documental, Carola. Oye, muchas gracias. Creo que todavía me acuerdo cuando estuvimos aquí lanzando Chicago Boys, el 2015, que era nuestro primer documental y nunca pensamos que iba a tener una continuación, la verdad. Pero claro, el 19 de octubre del 2019, con Rafa Valdeavellano, que es mi marido y codirector de Chicago Boys, cuando vimos lo que estaba pasando en Santiago ese día, a las 3 de la tarde ya no aguantamos más. Rafa, vamos, nos fuimos a la Plaza Ñuñoa, me acuerdo, con la cámara que encontramos en la casa, y empezamos a grabar y empezamos a ver las mismas protestas que nosotros habíamos grabado para Chicago Boys, pero que esta cosa empezó a crecer. Bueno, ya el domingo estaba la escoba, el mismo sábado estaban los militares en la calle, y salimos a grabar en una pulsión como periodista, como documentalista, por registrar algo que sabíamos que era histórico. Se sabía. No sé si por viejo o por periodista, pero sabíamos ese día que lo que estaba pasando no era normal, no era una protesta normal. Y grabamos por mucho tiempo y como al mes probablemente salió la idea de que, oye, este fue el fin del ladrillo. Esto es como el breaking the brick. En inglés alguien lo dijo. Dijimos, ya, pues hagamos el documental de esto. ¿Lo hiciste con música de The Wall o no? No, habría sido infinitamente impagable. Pero empezamos a grabar sin saber mucho cuál era la historia que íbamos a contar, la verdad. Es que grabamos por meses parte de las protestas. A finales de ese año hicimos una primera propuesta que era como, así como en Chicago Boys le habíamos dado el micrófono a los economistas, en esta segunda parte queríamos darle el micrófono a las personas que habían vivido / sufrido las consecuencias de las medidas económicas que habían tomado los Chicago Boys, que era la gente que estaba en la calle. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta que quizás podíamos hacer algo un poco más profundo y no solo un registro de lo que estaba pasando, sino que profundizar un poco más en por qué estaba pasando lo que estaba pasando y cuál era la transformación que nosotros también observábamos que se estaba dando en Chile, porque eso sí lo veíamos con fuerza, se estaba dando una transformación. En ese momento, estoy hablando de abril del 2020, y viene la pandemia. ¿Y qué hacemos? Y de repente nos encontramos con nuestros personajes y se armó la película. Uh-huh. Ahí fue cuando se armó ya la historia que vamos a estrenar mañana. Antes de entrar a la historia, quería preguntarte, porque hay unas imágenes bien impresionantes que tienes del estallido, incluso debajo de la bandera, esta bandera emblemática. ¿Con cuántas cámaras, en qué minuto decides ya, esto lo voy a registrar, más allá de este interés entre Rafael y tú que salen a la calle? ¿Cuántas cámaras estuvieron en la calle durante ese tiempo? Bueno, los primeros días salimos con lo que encontrábamos en la oficina, todo el equipo, desde la chiquilla que trabajaba en administración, todos salieron, nos desplegamos porque estaban pasando muchas cosas en distintos lugares. Entonces, desde las cámaras de la oficina hasta los teléfonos, no sé, éramos 15 personas en la calle registrando, pero había, claro, una cámara que es la del director de fotografía de La Ventana, que se llama Benito Caro, que es el director de fotografía del ladrillo, y que con él grabamos una secuencia que fue para mí bien impactante e importante, y que finalmente es la que se quedó en la película, porque esta película dura 4 horas en algún minuto, la fuimos acortando y fuimos dejando las imágenes que eran más potentes. Y las imágenes que dejamos son unas imágenes muy interesantes, porque las protestas hasta entonces, y por mucho tiempo después, eran estas marchas que eran de la Plaza Italia para abajo, ¿cierto? Y bueno, después vino toda la ola de destrucción, etcétera. Pero en esos primeros días hubo una marcha, que creo que fue el lunes, que subía por Providencia.
hacia el barrio alto. Y subía y bajaba. Y era como una batalla entre los carabineros que trataban de bajar a los protestantes y la protesta que subía. Y era una protesta rodeada de árboles, de Providencia. No era algo normal. Entonces es una imagen que habla mucho de un cambio, de un cambio de ciclo, que ya no es lo mismo. Los cabros que están ahí protestando son como que se sorprenden cuando los carabineros les disparan. Les dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Pero ¿por qué me estáis disparando? Nada que ver. Es como había una inocencia todavía en esos días, los 3 días del estallido, que es la que quisimos reflejar para el inicio de la película. Oye, Carola, pero en los Chicago hay una pulsión que hace muy entretenido el trabajo periodístico. Teoricemos un poco, porque tu versión es que se acabó el ladrillo, o sea, que se cayó el ladrillo. Pero estamos frente a una decisión plebiscitaria, digamos, que prolongue la vida del ladrillo, ¿no? O en tu criterio, esa cuestión se acabó. Definamos primero qué es el ladrillo para nuevas generaciones. Ya. El ladrillo es un libro que escribieron los Chicago Boys, que imprimieron súper apurado el día del golpe en un mimeógrafo. Esa historia está contada en el documental, en el primer documental, donde están todas las ideas económicas que ellos habían plasmado. Es como una especie de Biblia. Es la Biblia del neoliberalismo aplicado al Estado. Claro. Que después lo iba a copiar Margaret Thatcher y todo Ronald Reagan, etcétera. Y ahí están todas las ideas que son súper bien intencionadas, entre paréntesis. Nadie escribe un libro para embarrar un país, ni mucho menos. Ellos tenían ideas que ellos creían que iban a resultar. Eran visionarios, además se sentían, ¿no? Ellos se sentían muy visionarios, claro. Y eran ideas, efectivamente, como lo dice el protagonista de la película, bien revolucionarias para esa época. Pensiones, salud, o sea, todo lo que estamos discutiendo. Libertad de precios, sí. Libertad de mercado, oferta y demanda, etcétera. Ahora, estas ideas que en verdad nacieron en la Universidad de Chicago, cuando ellos estudiaron con Milton Friedman, etcétera, y que Friedman llevó a un momento muy importante en la historia de la humanidad. En el año 70 publicó una editorial en el New York Times en Estados Unidos, donde él dice, miren, si al final de cuentas esta cuestión funciona así. El objetivo principal de las empresas es generar utilidades para sus dueños. Y el sistema, el neoliberalismo, la libertad de mercado y todo lo demás, lo que tiene por objetivo es permitir que las empresas generen utilidades para sus dueños. Y eso pareciera ser que en el largo plazo no dio el resultado que ellos estaban esperando. La competencia perfecciona otra que no funcionó del todo. Yo sostengo, Rafa y yo sostenemos que este es el final de un ciclo que duró 50 años, donde los resultados que se esperaban no fueron, donde los resultados que se dieron no eran los esperados. Muchos nos van a decir, oye, pero el país creció, sí, es verdad, pero la sensación y la frustración de la desigualdad está ahí, más viva que nunca. Bueno, es otro país, mira la infraestructura, sí, también, pero mira también la cantidad de zonas de sacrificio y una pila de cifras que uno puede, desde la obesidad infantil hasta etcétera, etcétera, que son consecuencias también de este libre mercado sin regulación que tuvimos en Chile. Pero yo creo que es el estallido el que finalmente hace indesmentible que aquí hay algo que no funcionó. Porque si hubiera funcionado, no hubiera habido estallido. Ahora, igual, sin ánimo a hacer spoiler, porque la idea es que la gente lo vaya a ver después en octubre, se estrena mañana en Sanfix, El efecto ladrillo, que es esta segunda parte, ¿no es cierto?, que estamos hablando con Carola Fuentes sobre este documental nuevo que nos viene a traer. Ahí igual tomas a un personaje que es Ramiro Urenda, ¿sí? ¿Estoy bien? Ramiro Urenda, que fue uno de los que fue muy apasionado por el ladrillo, lo vuelves a encontrar y se choca con esta realidad hoy día de que parece que no resultó, o se choca con una realidad que él no había visto. Hay una frase bien potente que él dice: a nosotros nos enseñan a que somos distintos, a que no somos iguales. Es bien potente. ¿Cómo acepta él querer ser parte de este documental y empezar a contar la historia desde ahí? Sí, bueno, como les dije, no queríamos hacer un documental de las protestas y queríamos hacer algo que avanzara en el relato y en la comprensión de la realidad y de todo el proceso histórico que estábamos viviendo con respecto a los Chicago Boys. Entonces, más de alguien nos dijo, oye, pero entrevístate a los Chicago Boys a ver qué piensan. Entonces, más o menos yo sabía qué pensaban, no íbamos a picar mucho más profundo ahí. Y estábamos buscando a alguien que representara el mundo que estaba siendo puesto en cuestión ahí, sin tener muy claro a quién, pero también a alguien que ofreciera una mirada, una luz al final del camino, porque para entrevistar a alguien que nos dijera no, está todo bien y se defendiera la espalda y no avanzáramos, era como darse vueltas sobre lo mismo.
Y de repente nos encontramos con este hombre que es un empresario, que es una persona de 70 años, que tiene un rol muy importante en la historia porque efectivamente participó en la redacción de Ladrillo y después estaba bastante vinculado con los Chicago Boys. Conocía a Milton Friedman de primera persona, lo recibió acá en Chile cuando él vino de visita. Pero en vez de irse a estudiar a la Universidad de Chicago, se quedó trabajando con uno de los grupos económicos más importantes que hubo en esa época, que como él cuenta son conocidos como los Pirañas. Generó una gran fortuna y después tiene un momento, y aquí ya voy a dejar de hablar porque si no es puro spoiler, pero tiene una crisis personal y él empieza a cambiar su mirada. Entonces lo interesante de este personaje es que si bien es un personaje que pertenece a la élite y que es un defensor del modelo, de hecho él lo sostiene hasta el final, spoiler, pero es un defensor del modelo. Si es una persona que se abre a mirar cosas que quizás la élite no ha estado mirando últimamente. Como él no lo vimos venir, ¿no? Como él no lo vimos venir. Sí, yo creo que él abre una puerta, que es una puerta que pocos hemos visto que se ha abierto, y abre también la puerta a un mundo que desconocemos harto en general. Porque es un mundo más cerrado, es un mundo de menos compuesto por menos personas y que se ha expuesto menos también, pero en el que están pasando también varios cambios y varias transformaciones, y eso a nosotros nos pareció súper atractivo. ¿Y la gente? Cuando fuiste a obtener la opinión de la gente tiene una visión clara sobre lo que ha sido la evolución del proceso económico, ¿no? ¿Tú dices en la película o en el cuando fuimos a grabar al principio? No, cuando sales a la calle, cuando vas a la Plaza Ñuñoa, cuando te encuentras con la manifestación en... Oye, eso fue súper interesante. Tú sabes que hicimos un corto al final, porque pasó algo cuando a los primeros días, como se pararon las micros y todo eso, y también no sé por qué, no me acuerdo por qué metía en qué cosa estaba, empecé a llevar gente, mi marido y yo, los dos, nos repartíamos los dos autos que teníamos y los niños, de hecho, porque no nos podíamos dejar solos en la casa, y repartíamos, o sea, bajábamos por Bilbao, tomábamos gente en Américo Vespucio, empezamos a llevar gente y después se nos empezó a hacer una ruta. Gente en Vicuña Maquena, la llevamos Aero 36 de Santa Rosa, ¿ya? Y empezamos a conversar con la gente. ¿Y usted qué le parece esto? No, mire, yo vengo a mi trabajo, me quedé sin micro. ¿Y qué le parece? ¿Y usted por qué viene a la protesta? No, yo no protesto. ¿Y usted viene a la protesta? Sí, yo protesto. Hasta un gallo una vez todo pegado, que le habían pegado los pacos. Estaba pero muy interesante. Debo haber llevado fácil 60 personas. Y obviamente hubo un minuto en que empezamos, oye, grabemos esto. Y a usted le importa si yo le grabo el audio solamente. Empezamos a grabar los audios. Y hicimos un corto que se llama Las Voces de la Protesta, que está disponible, yo creo, en YouTube y en las redes de La Ventana. Lo emitimos en Univisión, en Estados Unidos. Y elegimos al final a 3 personajes, que son 3 mujeres, asesoras de hogar, que yo recogí, no sé, en Colón con Vespucio y que las llevé hasta el 36 de Vicuña Maquena. Son maravillosas para entender qué pensaba la gente en esos días. De partida tienen un sentido del humor espectacular. Y segundo, tenían tan clara la cuestión. Una contaba que ella trabajó, no sé, 40 años como asesora del hogar, pero que hacía 10 años había dejado de trabajar porque se había ganado un fondo para hacer un emprendimiento. Entonces ella había empezado a comprar flores y vendía flores. Por eso estaba tan enojada cuando el ministro dijo, oiga, si las bajaron las flores, porque no, señor ministro, las flores no bajaron nada. Yo lo sé porque yo vendo flores. Bueno, y hablaban de, en el fondo, lo que estaba pasando desde un conocimiento mucho mayor del que uno prejuiciosamente cree que tenían. Y también tenían un dolor. Y, por ejemplo, una de ellas me decía, ¿sabe qué? Mis patrones ni un día me han ofrecido llevarme a mi casa. Ni saben cómo llego, ni saben cómo me voy del trabajo. Y eso es doloroso. Y eso yo creo que también explica mucho de la rabia y de la frustración que se fue generando en la calle. Y yo creo que eso está recogido también en la película. La otra personaje, que es una mujer, que es una profesora, a la que acompañamos en la pandemia a las poblaciones a dejar comida en la época de las ollas comunes, ella va registrando en las personas los dolores que hay, que son los dolores de la falta de acceso a la salud, los dolores del abandono de las personas de la tercera edad, los dolores de la gente que vive en campamentos todavía, y eso a mí igual me impacta, porque volvimos a grabar hoy, en el 2022, niñitos jugando en el barro, que te juro que no nos costó,
No fue así como, busquemos al único niñito jugando en el barro. No, para nada. Fuimos y en 3 minutos estábamos grabando niñitos jugando en el barro, que son iguales a los archivos que están en la película, que grabó un gran camarógrafo que se llama Pablo Sala en los años 80 en La Pintana. Son iguales. Creció el país, pero hubo gente que está igual. Nos cayó el ladrillo encima. Se nos fue volando la hora, ¿no? No, mañana muy el estreno, ¿no? Mañana. Mañana, 21:40, en el portal Ñuñoa. Están todos invitados, ustedes también, y la gente también que quiera ir. Hay un concurso en las redes sociales de La Ventana por entradas. Y el viernes a las 5:30 en el Alto Las Condes también estamos regalando entradas. Así es que sigan las redes de La Ventana Cine y van a poder acompañarnos. El efecto ladrillo, el nuevo documental de Carola Fuente y Rafael Valdeavellano, La Ventana, que son los creadores de Chicago Boys también. Y, importante, en octubre ya va a estar también en sala, pero mañana es el estreno formal en el Sanfix. Carola, muchas gracias por traernos este efecto ladrillo. Gracias a ustedes. Ya viene El Ciudadano en ADN.